Ya lo saludo al senador Capitani. ¿Cómo anda, Danilo? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Es la semana más difícil para el Gobierno Nacional esta? ¿Ha sido? Yo creo que sí. La semana pasada y esta me parece que son los días más difíciles. El hecho del vencimiento de casi 700, bueno, no se sabe, por ahí se tiran varias cifras, 50.000 millones que tiene que pagar de las LEVAC el Gobierno Nacional, hace que haya una serie de especulaciones, sea gigante esta especulación financiera, el precio del dólar esté permanentemente en movimiento, sea dinámico, y con algunas noticias que por ahí, o rumores mejor dicho, económicos, donde se plantean que el fondo estaría pidiendo que el dólar flote libremente, con lo cual esa flotación seguramente no va a ser esta que estamos teniendo hoy. No me acuerdo cuánto cerró, pero cerca de 25. Sí, sí. Y bueno, aparentemente es un poco más alto, ¿no? Y algunas cuestiones que tienen que ver con ajustes, con más ajustes y con más problemas en lo que hace al tema de la inflación, que encima no baja. Bueno, ya la proyección, digamos, el interanual, abril-abril, es del 26%. O sea, la meta de 15% quedó absolutamente atrás, en otra galaxia. Que todos pensábamos, por la falta de liquidez, quizás la inflación iba a bajar, porque no sucedió así, lo cual es aún peor. Y sobre todo la gente, que es la que está pagando las consecuencias, y la gente más humilde, la gente con más vulnerabilidad. El panorama social es realmente aterrador, porque es muy difícil recuperarlo después. Entonces, creo que ha habido muchos errores, muchas equivocaciones de parte del Gobierno Nacional en cuanto a su política económica. Han fallado algunas predicciones que escuchábamos hace 2 años atrás. Con el gradualismo y con la política del Banco Central. Entonces, hoy la gente está pagando las consecuencias, ¿no? La clase media baja, es la que está pagando los desaguisados que se hicieron a nivel nacional. Un amigo mío me decía, en la economía las equivocaciones se pagan, alguien paga la factura. Bueno, hoy le está pagando la gente, con el tema de las tarifas, con el tema de los precios, con el tema de la canasta familiar, en fin. Yo creo que es una de las semanas, uno de los días más complicados que tuvo el Gobierno Nacional. Ahora, ¿pensás que toma nota el Gobierno Nacional de esto o va a redoblar la apuesta con este rumbo económico, diría el gabinete económico de Macri? No lo sé. Lo que uno escucha y lee de parte de los funcionarios del gobierno es que con estos recursos o estos avales, mejor dicho, porque en realidad no viene un peso del Fondo Monetario, son avales para que no se vayan los dólares que especulan y que se van. Con esto dice que más o menos se estaría atemperando la situación, pero uno lo que ve día tras día es que esto no es así, ¿no? Y encima esta recuperación, lo que sí sabemos es que no es en el corto plazo, y hay mucha gente que está sufriendo, y hay mucha gente que hoy por hoy, ni hablemos que no puede pagar las tarifas, ni tener servicios de calidad, ni siquiera a veces puede llegar a fin de mes. Y esto es lo triste y lo complicado, porque encima no hay ninguna política social que trate de morigerar lo que está pasando, ¿no? Me parece que si el gobierno no da un golpe de timón en esto y empieza a plantear otras políticas, va a ser muy difícil que se recupere. ¿Cómo ves ese gran título voy a ser redundante en esto, del gran acuerdo nacional que quiere Macri? ¿Es demagogia o es una cierta legitimidad que necesita para toda la toma de decisiones?
Fíjese que cuando después de la crisis del 2001, que en eso coincido, que no es lo que está pasando no es la crisis del 2001, ¿no? La crisis del 2001 había una crisis cambiaria, una crisis de deuda, porque le debíamos a cada santo una vela, y una crisis de bancos, ¿no? Fundamentalmente. Hoy existe la crisis cambiaria, es la única crisis que tenemos. Pero nadie dice, ni nadie nos asegura que no se va a llegar a lo del 2001. Por ahora no estamos como el 2001. Pero fíjese que Duhalde, cuando asume en el 2001, finales del 2001, principio del 2002, enseguida convoca a un acuerdo nacional. Un acuerdo nacional, un pacto social, se llamó en su momento, donde participaban bueno, obviamente todos los gobernadores, todas las instituciones intermedias, la iglesia, los colegios profesionales, en cada uno de los sectores. En el sector salud, me acuerdo de participar en algunas reuniones que se hicieron con laboratorios, con las clínicas, con todo lo que es el sector salud para esta situación que no impacte y lograr algunos acuerdos donde todo el mundo cedía un poco, digamos, para que esto no impacte en la gente. Hoy por hoy, con este tema del dólar, yo lo decía en otro medio que me hicieron esta pregunta, hoy con el tema del dólar está muy complicado el sector salud, porque la salud en todo el mundo y en la Argentina también ha incrementado en los últimos tiempos mucha tecnología, que es tecnología muy cara, pero mejora notablemente la calidad del servicio de salud. Hoy con este dólar eso se ha ido a las nubes y es muy difícil brindar salud a la población, incluso los medicamentos mismos. Los medicamentos que se utilizan son cada vez más específicos, son cada vez hechos con mucha tecnología, por lo tanto, esto se ha incrementado muchísimo y hay mucha gente que no puede acceder a estos medicamentos que necesita, que los venía tomando y demás. Inclusive, digamos, si trazamos una analogía de lo que sucede con las prepagas, en el servicio privado, le dio la Superintendencia de Salud, le dio la posibilidad de un incremento del 38%. O sea, hay un desfasaje entre los ingresos de cada familia con lo que puede incrementar una prepaga. Es un círculo vicioso. Porque si no le da la posibilidad de ese incremento, se funden las prepagas. Es así. Y es gente que tiene prepagas que no va a poder acceder al sistema de salud. Entonces es todo como un círculo vicioso que se va retroalimentando. Y fíjese, volviendo al tema de lo que fue el 2001, el Pacto Social de Duhalde, se hizo rápidamente, enseguida. Hoy acá todavía hay algunos funcionarios del Gobierno Nacional que dicen que no sirve el Pacto Social, que no habría que hacerlo. Entonces, bueno, creo que hay una dificultad enorme por parte de muchos funcionarios del Gobierno Nacional de leer lo que está pasando en el país. Ahora, la primera oposición que surge es el justicialismo. Así es. Habitualmente, por lo menos yo empiezo a ver a través del espejo retrovisor, y en los últimos 70 años, si no fue peronismo, fue antiperonismo. Pero en la mayoría del tiempo de estos 70 años fue peronismo. Entonces digo, ante la crisis, consulte a su médico y el médico termina siendo justicialista. ¿Cómo reacciona hoy el justicialismo como oposición y teniendo en cuenta de ese gran trabajo territorial que tienen, por ejemplo, los gobernadores? Así es. Yo creo que los gobernadores, lo estoy viendo, estoy hablando con algunos operadores del justicialismo, gente que está vinculada a nivel nacional, se están reuniendo. Bueno, el martes te comentaba, hoy fuera de cámara, hay una reunión muy importante en Buenos Aires, donde van a participar la mayoría de los gobernadores, distintos dirigentes a nivel nacional, donde el justicialismo se está reagrupando, está tratando de elaborar propuestas para esta crisis. El peronismo está en este momento trabajando, las máximas autoridades, junto con muchos senadores nacionales, diputados nacionales del justicialismo, están elaborando una propuesta con distintos puntos para ofrecer incluso al gobierno nacional. A ver, esto es nuestra colaboración, nuestro aporte, incluso para el 2019, también para hacer una opción en el 2019, ¿no?
Así que yo lo veo que va en camino de organizarse, de tener propuestas. Ojalá que podamos estar a tiempo, digamos, porque, bueno, vamos a ser sinceros, todos creíamos que acá había Macri para 8 años, por lo menos sí lo veíamos en todos los medios, las encuestas, y bueno, de un día para el otro... ¿Hoy lo ves a esta caída de la imagen del presidente? Yo creo que sí. Uno lo palpa, no tengo datos concretos de últimas encuestas, pero uno lo palpa en cada uno de los lugares donde va, habla con mucha gente, no solamente de los sectores más, digamos, de clase media, sectores profesionales, sino también, obviamente, del sector de los trabajadores. Uno ve una disconformidad que antes no se veía. Algunos meses atrás todavía había como Yo creo que una esperanza. La pendiente arrancó en noviembre, después de las elecciones. Después de las elecciones. Fue como que empezaron a errarle en la tecla que había que apretar y bueno, esto produjo una notable caída de la imagen. ¿Esto puede llegar a ser porque, como dicen los chicos, se la creyeron? Yo creo que... En un momento dado, cuando vieron que estaban con un 40% dentro del mapa territorial de la Argentina, un 40% de votos, y el segundo era el kirchnerismo, o sea, Unidad Ciudadana, participando Cristina en provincia de Buenos Aires, inclusive sí. Agustín Rossi aquí en la provincia de Santa Fe, con un 20%. Doblegaron al segundo. Sí. Ese escenario, digamos, hoy todas las encuestas te marcan que imposible sea Macri o su plan B, que es Vidal, sería balotaje. Hoy no existe más ese plan, o por lo menos esa idea que se tenía el año pasado. Hoy vemos que la situación es compleja y que le va a costar mucho al gobierno poder sobreponerse a esto, ¿no? Y te vuelvo a reiterar, para mí es por equivocaciones, más que porque se la creyeron y demás. Para mí se equivocaron y esto impactó muchísimo. En la provincia de Santa Fe, ¿cómo repercute esto? También, los mismos problemas que vemos a nivel nacional. Esto pega notablemente, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. Esto les hace mucho mal. Ahora es un número, 102 empresas que hayan cerrado, fábricas sobre todo. Mucho, ¿no? Porque son empleos, son trabajos que se pierden, ¿no? Y que son muy difíciles de recuperar. Cada vez que tuvimos crisis de este tipo, fue muy difícil recuperarse. Entonces, esto es lo que hoy lamentamos, digamos, de este tipo de política, ¿no? Así que sí, para mí pega muy fuerte en la provincia de Santa Fe. Y en la política de partidos políticos, ¿cómo repercute? Porque estábamos viendo un escenario donde, repito, la oposición de siempre fue el justicialismo y va a seguir siendo. Más allá de que pueda haber una tercera vía, como lo quiso intentar en el 2017 Massa, y ahora puede haber algún esbozo de, por lo menos, conglomerado de partidos, pero ¿cómo sería la situación en la provincia de Santa Fe cuando, por lo menos en la última elección de gobernador, 2015, fue de tercios, de 3 fuerzas políticas? Después estuvo el 2017, ¿no es cierto? Y ahí nosotros, el justicialismo, recobramos un poco esta idea del 2019, porque fíjate que el justicialismo, a pesar de que salió segundo, pero quedó bien posicionado en este tema, en que logramos consolidar que los votos de la interna, siempre tuvimos el problema después de una interna, no lográbamos contener todos los votos que se sacaban en la interna, contenerlos en la general. Eso nos costó mucho. No así en el 2017. Eso nos da una esperanza de que si nosotros logramos para el 2019 una gran interna con muchos candidatos, y hay algunos que ya se han lanzado, como en el caso de Omar Perotti, y quizás María Eugenia Bielsa también lo haga en los próximos días o no sabemos, pero bueno, ya empezó a trabajar, ya empezó a armar algunos equipos de trabajo, más alguno más que se sume, que creo que Marcos Clery también, actual diputado nacional, está tratando de armar una estrategia para el 2019, para la interna.
Yo creo que si nosotros logramos que esa interna sea una interna con buenos candidatos como lo que estamos observando que va a haber, tenemos muchas posibilidades porque esa sumatoria de votos que se genera en la interna y logramos contenerlo como lo hicimos en el 2017, o sea que ya hay un antecedente, seguramente el 2019 el justicialismo va a poder retornar a la gobernación de la provincia de Santa Fe. ¿Quedó atrás la posibilidad de reforma constitucional? Nosotros... ¿Queda en un segundo plano con este escenario? Yo creo que hoy no es el momento para discutir con estos temas. Me parece que el gobernador y su equipo van a tener que trabajar durísimo para revertir esta situación porque va a impacta y va a impactar muchísimo, ¿no? Fundamentalmente en el tema del trabajo, en el tema de la producción y por lo tanto en el tema de la recaudación, que no es un tema menor, ¿no? Entonces, para sostener las cuentas públicas, para sostener todo el andamiaje provincial, tenemos que lograr que la recaudación no se caiga y hay que agudizar el ingenio en este sentido. Entonces, me parece que hoy seguir insistiendo con el tema de la reforma, todos somos reformistas, todos queremos ir hacia adelante con una reforma de la Constitución que contenga todos los aspectos nuevos, ayornar todas las nuevas tecnologías en materia judicial, en todas las materias, obviamente, pero me parece que hay que hacerlo con mucho consenso y esto es lo que no se logró, que fue una de las críticas que hice al gobierno provincial, no se logró el consenso. Fíjese que ningún partido político pudo plantear una modificación en la reforma en la Constitución. Esto lo decidió el partido de gobierno y mandó el proyecto de ley a la Cámara de Diputados, pero no se discutió, no se debatió, no se consensuó. Entonces, no tiene sentido, digo, seguir discutiendo sobre algo que no tiene el consenso de todos los sectores. A pesar de que todos los partidos tenemos la idea de una gran reforma en la Constitución, pero generada a base del consenso. Lo que significaría hoy, yo lo escuchaba en otro medio de comunicación, lo que significaría hoy dar un crédito internacional, ¿no?, a la provincia con este dólar. Y está complicado. O sea, ¿hay algún esbozo? Primero hay que ver si la nación... ¿Hay alguna intención del gobierno provincial de seguir pidiéndole a la legislatura el endeudamiento? Ellos están con el proyecto que está dentro de la legislatura en estos momentos, que está en la Cámara de Senadores. Hay algunas cuestiones que hay que analizar, ¿no? El gobierno nacional está dispuesto a ceder parte de su deuda para que lo tome la provincia de Santa Fe. Son preguntas que yo me hago. La provincia de Santa Fe, después que vengan, supóngase que la Nación autorice, ¿qué tasa van a tener esos créditos? ¿Lo va a poder pagar la provincia? ¿Va a ser previsible el pago de esa deuda? Son las preguntas que hay que hacerse. Digo, acá yo no estoy diciendo ni que no ni que sí. Estoy diciendo, analicemos de que este tipo de empréstito no compliquen los próximos años de la provincia de Santa Fe. Sí, teniendo en cuenta esto, de que el aval sí o sí lo tiene que dar el gobierno nacional. El gobierno nacional está más metido en esta relación con el Fondo Monetario que con otras líneas de crédito que pueden dar... O sea, el gobierno nacional, yo soy gobierno nacional, tengo que ceder parte de la deuda que a mí o sea, de los recursos que a mí me dan para que se endeude una provincia. Y no sé si yo estoy en condiciones en estos momentos de hacerlo. Bueno, son decisiones que obviamente nosotros no tenemos ningún tipo de injerencia, pero son lo que tiene que plantear el gobierno nacional. Danilo, muchas gracias. No, gracias a ustedes.